Tema 9. Formación y eficacia de los planes. Apartado 1. Introducción. Reparto de competencia en la elaboración y aprobación de los planes y normas estatales de general aplicación. Por incidir los planes sobre el territorio y ser elemento esencial de diversas administraciones territoriales superpuestas, que son el Estado, la comunidad autónoma, provincia y municipio. Todas ostentan un interés en orden a la ordenación territorial y urbanística y reclaman la competencia para la elaboración y aprobación de los planes. Cuando no existían las comunidades autónomas, predominaron siempre las competencias del Estado, que sometía a la aprobación de todos los proyectos elaborados por los municipios o los particulares al gobierno. La Ley del Suelo de 1956 volvió al reparto inicial de competencias y formalizó esa división de trabajo entre el municipio y el Estado a través de procedimientos compartidos en los que la redacción de los planes correspondía a los municipios y la aprobación definitiva al Estado. Después de la Constitución de 1978 y en virtud de la creación de las comunidades autónomas, son estas las que heredan del Estado las competencias para la aprobación definitiva de los planes o instrumentos de ordenación urbanística, como así los denomina ahora el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 7/2015. La situación que se desprende de la legislación autonómica es la siguiente. 1. Los planes generales de ordenación urbana, el planeamiento de desarrollo, las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento y los proyectos de delimitación del suelo urbano son aprobados definitivamente por las comunidades autónomas. 2. Los planes parciales de capitales de provincia o de ciudades de más de 50.000 habitantes se aprueban definitivamente por los ayuntamientos respectivos previo informe no vinculante de la comunidad autónoma. Este informe se entiende favorable por el transcurso de un mes y en los demás casos y cuando afecten a varios municipios la aprobación corresponde a la comunidad autónoma. 3. Los planes especiales se rigen por las reglas de los parciales cuando desarrollan el planeamiento general. Si se separan de él, serán definitivamente aprobados por la comunidad autónoma. Y 4. Los estudios de detalle y los proyectos de urbanización se aprueban definitivamente por los ayuntamientos. En el municipio es el Pleno Municipal el competente para la aprobación inicial y provisional que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de dichos instrumentos. El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación de 2015 se hace presente en esta materia a través de la competencia del Estado para la regulación del procedimiento administrativo, estableciendo determinadas reglas imperativas de aplicación general y son las siguientes. 1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo común. 2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se publicarán en el boletín oficial correspondiente. 3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos. A. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de situación y alcance de dicha alteración. Y B. En su caso, los ámbitos en los que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.
4. Las administraciones públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como el anuncio de su sometimiento a información pública. 5. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los procedimientos de ordenación o de ejecución urbanística, el incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo máximo establecido dará lugar a indemnización a los interesados por el importe de los gastos en que hayan incurrido para la presentación de sus solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo. 6. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación se inicie de oficio por la Administración para su instrucción, pero cuya aprobación completa a un órgano de otra Administración se entenderán definitivamente aprobados por silencio administrativo en el plazo que señale la legislación urbanística. Y 7. En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberá asegurarse el trámite de audiencia a las administraciones públicas cuyas competencias pudieran resultar afectadas. Apartado 2. Redacción y procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística y la simultánea tramitación del informe de sostenibilidad ambiental. En el procedimiento de aprobación de los planes o instrumentos de ordenación urbanística aparecen claramente separadas las fases de formulación, es decir, redacción técnica del proyecto, que habitualmente llevan a cargo los técnicos municipales o por encargo equipos externos especializados, y la aprobación de esos proyectos, lo que tiene lugar a través de un procedimiento administrativo específico detalladamente regulado en la legislación autonómica correspondiente. Letra A. Formulación o redacción de los planes. La formulación o redacción material de los planes generales de ordenación corresponde a los ayuntamientos, que cuando carecen de medios pueden solicitar asistencia del órgano competente de la comunidad autónoma o a la Diputación provincial. El planeamiento de desarrollo es formulado por las entidades locales. No obstante, se reconoce a los particulares y otras entidades públicas la facultad de redactar y elevar a la administración competente para su tramitación los instrumentos de desarrollo del planeamiento general. Pero este derecho se convierte en un deber de los propietarios afectados cuando así lo establezca la legislación urbanística aplicable. El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación de 2015 reconoce el derecho de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de los terrenos, en ejercicio de la libre empresa para la actividad de ejecución de la urbanización cuando ésta no deba o no vaya a realizarse por la propia administración competente, un derecho que se complementa con el derecho a que les sean facilitados por los organismos públicos elementos informativos que precisaran e incluso el beneficio de la ocupación de fincas con arreglo a la ley de expropiación forzosa. Letra B. Fases del procedimiento. El trámite de información pública. Interés especial tiene la participación ciudadana en la fase de redacción de los planes generales y otros a cargo de la administración municipal, una presencia que inicialmente se articulaba únicamente en la fase posterior de aprobación inicial del plan sobre la técnica de la audiencia colectiva, que en eso consiste el trámite de información pública, exposición al público de un proyecto completo y un posterior trámite de alegaciones durante el plazo de un mes que se resuelven en la aprobación que corresponda, inicial, provisional y definitiva. El Reglamento de Planeamiento reguló con carácter potestativo la consulta previa, una modalidad anticipada de la información pública, antes de acordar la elaboración de cualquier plan de ordenación, norma o programa. La Administración urbanística actuante podrá abrir un período de información pública para recoger sugerencias u observaciones sobre la necesidad,
conveniencia y demás circunstancias de la ordenación, pero preceptiva cuando se trate de planes generales, normas complementarias y subsidiarias de planeamiento y planes especiales de reforma interior. La consulta previa se impuso a la tramitación de los planes superiores y no a otros de menor entidad de desarrollo de aquellos, como los planes parciales, estudios de detalle, etc., para los que la consulta previa era simplemente facultativa. Según esta regulación, a partir del momento en que los trabajos técnicos de elaboración del plan de ordenación municipal hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita formular los criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento, es obligado exponer al público esos trabajos al objeto de que durante el plazo que señale la legislación urbanística los particulares puedan formular sugerencias y, en su caso, otras alternativas de planeamiento. Después de redactados los planes o instrumentos de ordenación urbanística, el procedimiento de su aprobación responde al prototipo de procedimientos bifásico o trifásico. La aprobación inicial corresponde a la entidad local que hubiera formulado el proyecto del plan, que después someterá a información pública durante el plazo previsto en la legislación autonómica. A seguidas, la entidad que hubiera aprobado inicialmente el plan, en vista del resultado de la información pública, acordará la aprobación provisional, segunda fase, con las modificaciones que procedieran. Si dichas modificaciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo periodo de información pública antes de otorgar la aprobación provisional. Una vez otorgada la aprobación provisional, se somete el plan a la autoridad u órgano competente que deba otorgar la aprobación definitiva. Esto es segunda o tercera fase, según haya sido o no necesaria la aprobación provisional. La fórmula participativa por excelencia en los procedimientos administrativos, como es este de aprobación de los planes de urbanismo, es la información pública que se instrumenta tanto en la fase de elaboración, que es la consulta previa, como inmediatamente después, y que consiste en su exposición pública, seguida de un plazo de audiencia para alegaciones de los interesados, a fin de que expresen sus puntos de vista, muchas veces contradictorios entre sí, pero que pueden construir un material informativo de gran utilidad para la Administración. Las observaciones parciales y reclamaciones de derechos o interés, salvo contadas excepciones, no ofrecen una alternativa global al planteamiento de la Administración, la cual seguirá normalmente adelante con sus proyectos. Por ello, la información pública, como técnica meramente defensiva en el derecho español, se revela muy inferior a la encuesta pública del derecho francés, fórmula participativa de naturaleza más positiva, en el sentido de que conduce bajo la dirección de un encuestador y mediante un análisis de todos los puntos de vista discrepantes del proyecto de la Administración a un enjuiciamiento más objetivo del proyecto y a la formulación de propuestas y alternativas globales. Letra C. La evaluación ambiental. El procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística se ha visto complicado por la necesaria tramitación del procedimiento dirigido a obtener la declaración de impacto ambiental, ya impuesto por las diversas legislaciones autonómicas y obligado ahora en virtud de la transposición de la Directiva 2001/42 y regulado por la Ley 9/2006, derogada por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Dicha fórmula impone que la normativa reguladora de los planes y programas de cualquier índole que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente se someterán a un proceso de evaluación ambiental. Este proceso comprende la elaboración de un informe de sostenibilidad, un régimen de consultas a las administraciones afectadas, al público y a la redacción de una memoria ambiental cuyo resultado deberá integrarse en la decisión final en dicho procedimiento.
Todo comienza con un documento básico que es el informe de sostenibilidad ambiental y este debe identificar y evaluar los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa de que se trate, así como las alternativas razonables técnicas y ambientalmente viables. Debe analizarse la alternativa cero, es decir, las ventajas que se derivan de la no realización del programa o plan que se propone, pues muchas veces en términos ambientales lo mejor es dejar las cosas como están. La redacción de dicho informe debe ser cuidadosa en la forma, de modo que resulte accesible para el público común. El informe de sostenibilidad ambiental deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación y el informe de la Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos hidrológicos suficientes para satisfacer las nuevas demandas derivadas del nuevo planeamiento, otro de la Administración de Costas sobre el deslinde y la protección del dominio público marítimo terrestre, así como las administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras acerca del impacto sobre aquellas y estas de la acción proyectada. El conjunto de estos informes será determinante para el contenido de la memoria ambiental, la cual deberá hacerlo mediante una motivación expresa. Es el ayuntamiento el órgano competente para tramitar este procedimiento ambiental, incardinado en el de aprobación de los planes. Tras cumplimentar los trámites de audiencia e información pública, el ayuntamiento remitirá el conjunto del expediente que incluirá todos los informes y alegaciones que se hayan efectuado sobre este al órgano ambiental competente, de ordinario la Consejería del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, para que emita el informe de sostenibilidad ambiental. Apartado 3. La problemática de la aprobación definitiva. La aprobación o modificación definitiva de los planes e instrumentos de ordenación urbanística corresponde a la comunidad autónoma si se trata de los planes generales de ordenación municipal, planes de sectorización o cualquier otro con incidencia supramunicipal. Por el contrario, es de ordinario competencia del municipio la aprobación definitiva de los planes parciales y los planes especiales que no desarrollen planes de ordenación intermunicipal, así como los estudios de detalle y los catálogos de ámbito municipal. Cuando la competencia de la aprobación definitiva se atribuye a la comunidad autónoma, se plantea la cuestión de si esta aprobación es un acto de tutela, siempre condición de eficacia de la aprobación provisional del ayuntamiento, a quien realmente corresponde la competencia decisoria, o por el contrario, esa aprobación definitiva supone asignar a la comunidad autónoma una competencia decisoria, de tal forma que la aprobación provisional del ayuntamiento ha de entenderse que no pasa de ser una simple propuesta no vinculante. La Ley del Suelo de 1956, según la cual el órgano competente para otorgar la aprobación definitiva había de examinar el proyecto de plan en todos sus aspectos, lo que se interpretaba en su sentido más amplio, es decir, como reconocimiento de una potestad de fiscalización incondicionada, comprensiva tanto de los aspectos de legalidad como de los de mera oportunidad o conveniencia. La autoridad urbanística superior podía tanto aprobar el plan como rechazarlo o condicionar su aprobación a una modificación, incluso sustancial, de sus propios criterios políticos y técnicos, por imponer a los ayuntamientos una conformación esencialmente distinta del plan por consideraciones metajurídicas basadas en una concepción urbanística diferente. Esa interpretación se ha mantenido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la sentencia de 1990, que da entrada al nuevo concepto de la autonomía municipal que trae causa de la Constitución de 1978. A partir de aquí, el Tribunal Supremo se ha esforzado por compatibilizar el interés local
con los intereses supralocales afectados por el planeamiento, habiendo precisado en términos generales que sobre los aspectos reglados del plan cabe un control pleno por parte de la comunidad autónoma. En lo que se refiere a los aspectos discrecionales, ha precisado que si las determinaciones del plan afectan al entorno de una convivencia que no trasciende a intereses superiores, no es posible un control de oportunidad. Control de oportunidad que sí es posible ejercitar para imponer la vigencia de intereses superiores frente a los estrictamente locales. La sentencia de 1991 admitió que la Administración autonómica pueda introducir directamente modificaciones en los planes sin necesidad de suspender el acto de aprobación definitiva. La misma jurisprudencia admite la posibilidad de aprobaciones definitivas parciales en el supuesto de que existan obstáculos concretos que impidan la aprobación total. Otra cuestión es el plazo en que debe rehacer la aprobación definitiva. El texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 lo fijó en 6 meses, contados desde el ingreso del expediente del plan en el registro, transcurrido el cual sin comunicar la resolución se entenderá aprobado por silencio administrativo. El día final del plazo está fijado de forma que la comunidad autónoma no pueda eludir la producción del silencio aprobatorio, pues se determina por el transcurso de 6 meses contados desde la entrada del expediente completo en el registro del órgano competente para otorgarla, sin que se hubiera comunicado la resolución. El plazo queda en suspenso siempre que se advierta la existencia de deficiencias que deban ser subsanadas, reanudándose una vez cumplimentado el requerimiento. Al precisarlo así, la jurisprudencia evita el posible fraude inherente a una arbitraria sucesión de requerimientos destinada solo a evitar la aprobación. Es obligado prevenir sobre los limitados efectos que pudiera tener este silencio positivo, concepto que reitera el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015, remitiendo el establecimiento de los plazos a la legislación autonómica. Y es que una cosa es obtener la aprobación de un plan o de una licencia de construcción por silencio administrativo y otra es que después se reconozca en todo caso como validar dichas silenciosas aprobaciones. Por ello debe tenerse en cuenta que, recogiendo una anterior doctrina jurisprudencial, el Reglamento de Planeamiento precisó que no habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo si el plan no contuviera los documentos y determinaciones establecidos por los preceptos que sean directamente aplicables para el tipo de plan de que se trate. La aprobación definitiva obtenida por silencio administrativo será nula si el plan contuviera determinaciones contrarias a la ley o a los planes de superior jerarquía, o cuando la aprobación del plan esté sometida a requisitos especiales, legal o reglamentariamente establecidos. Apartado 4. La suspensión del otorgamiento de licencias durante la tramitación de la modificación de los planes. El carácter temporal y episódico de todo planeamiento urbanístico, llamado a sucederse en el tiempo por otro, cuando el primero se encuentre cumplido o cuando varíen las circunstancias, obliga a regular de forma especial las actividades de los particulares que pudieran con una actuación edificatoria in extremis perjudicar o hacer inviables las finalidades perseguidas por la reforma. Frente a ese riesgo se ha arbitrado la técnica de la suspensión de licencias como una medida cautelar tendente a evitar que se produzcan aprovechamientos de consolidación del planeamiento que va a ser inmediatamente sustituido amparándose en su precaria vigencia. El Tribunal Supremo ha precisado en 1988 que en la medida en que el acto de suspensión de licencias implica la inaplicación temporal de la ordenación contenida en los planes, participa de la naturaleza reglamentaria de estos,
lo que permite, además de su impugnación directa, su impugnación indirecta a través de sus actos de aplicación, es decir, de los acuerdos denegatorios del otorgamiento de licencia. Esta materia está ahora regulada por la legislación urbanística de las comunidades autónomas, que no se aparta de la regulación del texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1976. En esta, la suspensión de licencias puede ser facultativa u obligatoria. La primera procede cuando se trataba solamente de estudiar la formación o reforma de los planes generales municipales, normas subsidiarias del planeamiento, planes parciales, especiales o estudios de detalle, para lo que se podrá acordar la suspensión en el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para áreas o usos determinados. La suspensión obligatoria y automática se impone cuando se aprueba inicialmente un plan y determinará por sí sola la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, debiéndose señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión. Para evitar abusos en la utilización combinada de una y otra modalidad de suspensión o por la reiteración de una de ellas, se han puesto unos topes temporales a los efectos de esta medida. Así, nada se opone a que se pueda acordar primero la suspensión facultativa para el estudio del plan y después la obligatoria para su aprobación o modificación, pero el tiempo total sumada una y otra no puede ser superior a 2 años. Este plazo máximo de 2 años se aplica asimismo a la suspensión obligatoria cuando ha sido aplicada en solitario. El plazo de 2 años es un plazo máximo de duración de la suspensión, cualquiera que sea el momento o la causa en que se funde, pero el plazo puede ser inferior. Así ocurre con la suspensión simplemente facultativa para el estudio del plan, que caduca al año de acordarla si en ese plazo no se ha producido la esperada aprobación inicial, pero si después ésta se produce, revive la suspensión caducada por un año de plazo para las áreas en las que se proyectan modificaciones. La suspensión de licencias encuentra otro tope máximo en la prohibición de decretar una nueva suspensión de licencias si no han transcurrido 5 años desde la fecha de extinción de la anterior suspensión. Apartado 5. Entrada en vigor y eficacia de los planes. Letra A. Publicación. Los planes deben ser publicados en aplicación del principio de seguridad jurídica que impone el artículo 9 de la Constitución española. Pero la forma en que esta publicación ha de hacerse y su alcance ha pasado por diversas vicisitudes derivadas del volumen y complejidad de los planes, que integran un conglomerado de textos escritos y documentos gráficos muy difíciles de editar en una publicación. Por ello, el texto refundido de 1976 exigía la publicación en el BOE de la entidad autonómica o provincia solamente del acuerdo de aprobación definitiva de los planes y normas urbanísticas, precisando después el reglamento de planeamiento que esa publicación debía serlo del texto íntegro de dicho acuerdo, requisito necesario para que pudieran adquirir fuerza de obligar. La Ley de Bases del Régimen Local de 1985 incrementó los contenidos de la aplicación, obligando a insertar en el Boletín Oficial de la provincia, además del texto íntegro del acuerdo aprobatorio, las ordenanzas y demás normas de los planes urbanísticos, una prescripción que el Tribunal Supremo aplicó en rigor, originando grandes dificultades, por lo que el texto refundido de 1992 restringe de nuevo la publicación a los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.
Por último, la Ley 39/1994, al modificar la Ley de Bases de Régimen Local, exigió únicamente la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, además del acuerdo de aprobación de los planes, de las normas de aquellas que sean aprobados definitivamente por los propios entes locales, exigencia que, al no alcanzar a los planes cuya aprobación definitiva corresponda a los órganos autonómicos, creó una diferencia de trato muy difícil de justificar. Estas deficiencias en la publicidad han sido corregidas por la legislación autonómica, que ha impuesto la publicación de los planes en el boletín o diario oficial de cada comunidad y sobre todo con la creación de registros especiales para su depósito. Para mayores precisiones habrá que consultar la legislación autonómica. El actual artículo 25 del texto refundido, la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015, establece todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la administración competente. Deben ser sometidos al trámite de información pública y asimismo establece la obligatoriedad de que los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se publicarán en el boletín oficial correspondiente. Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación autonómica. Letra B. Información y derecho de consulta. Si la publicación es preceptiva para la validez de los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de planeamiento, así como de las normas urbanísticas y ordenanzas en ellos contenidas, también sirve a su publicidad material o conocimiento público reconocer a cualquier persona el derecho a consultarlos e informarse sobre ellos en el ayuntamiento según prescribió el texto refundido de la Ley del Suelo de 1992. Además, reconoció el derecho del propietario de solicitar al ayuntamiento información sobre el régimen urbanístico aplicable a su finca, unidad de ejecución o sector, expresando el aprovechamiento tipo aplicable al área de reparto en que se encuentre y el grado de adquisición de facultades urbanísticas, al tiempo de facilitarse la información o denominación que para un ámbito de desarrollo recoja la legislación autonómica. De nuevo vuelve sobre esta cuestión la Ley del Suelo 8/2007 y el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015, calificando como derechos de los ciudadanos el de acceder a la información de que dispongan las administraciones públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados en los términos dispuestos por su legislación reguladora, y también a ser informados por la administración competente de forma completa por escrito y en plazo razonable del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada en los términos dispuestos por su legislación reguladora. Dentro del derecho de iniciativa de los particulares se regulan las consultas a las administraciones competentes sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y proyectos sectoriales y de las obras que habrán de realizar para asegurar la conexión de la urbanización con las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación. A estos efectos, la legislación autonómica fijará el plazo máximo de contestación de la consulta, que no podrá exceder de 3 meses, así como los efectos que se sigan de ella. En todo caso, la alteración de los criterios y las previsiones facilitadas en la contestación dentro del plazo en el que ésta surta efectos podrá dar derecho a la indemnización de los gastos en que se haya incurrido por la elaboración de proyectos necesarios
innecesarios que resulten inútiles en los términos del régimen general de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. A estos efectos sirve la cédula urbanística de terreno o de edificio según el carácter de la finca a la que se refiera y acreditativo de las circunstancias urbanísticas concurrentes en cada finca que los ayuntamientos están obligados a crear y que podrán exigir para la parcelación, edificación y cualquier utilización de los edificios. La misma norma prescribe que las administraciones públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su sometimiento a información pública. Letra C. La obligatoriedad de los planes y sus efectos jurídicos. Los planes y demás instrumentos urbanísticos son obligatorios e inmediatamente ejecutivos una vez publicada su aprobación definitiva. El efecto más inmediato de la obligatoriedad es que vinculan a la Administración y a los particulares, que quedan obligados por igual al cumplimiento de sus disposiciones. Consecuencia de esta obligatoriedad y del carácter reglamentario de los planes es la regla de su inderogabilidad en su versión urbanística, presente desde la Ley del Suelo de 1956, estableciendo que serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que se contuvieron en los planes y ordenanzas, así como las que con independencia de ellos se concedieran. No obstante, se admitió que si no hubieran de dificultar su ejecución, se autorizarían usos y obras justificados de carácter provisional en contra de lo preceptuado por los planes, que habrán de demolerse cuando lo acordare el ayuntamiento sin derecho a indemnización. En principio, no es excusa suficiente para eludir la obligatoria observancia del planeamiento territorial la existencia de otros proyectos de las administraciones superiores a la municipal. La obligatoriedad va también con estas sujetas al deber general de obtener la preceptiva licencia del ayuntamiento respectivo para llevar a cabo cualquier actividad de urbanización o construcción. No obstante, esta regla general se atempera por dos vías. Una primera prevista para cuando concurran razones de urgencia o excepcional interés público, supuestos en los que en lugar de licencia es preciso solicitar y obtener la conformidad del ayuntamiento en relación con el proyecto, y si frente a la contraria determinación municipal no puede ejecutarse el proyecto, el Consejo de Ministros puede acordar que se lleve en todo caso a efecto, pero al mismo tiempo debe acordar la inmediata incoación de procedimiento de revisión o modificación del planeamiento. El mantenimiento de esta facultad en el Gobierno del Estado, una vez transferidas a las comunidades autónomas las competencias que sus estatutos les reconoce, ha sido ratificado por la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que resolvió dos conflictos planteados por el Gobierno vasco. Una segunda posibilidad es que por leyes especiales se exceptúa la necesidad de licencia municipal para determinadas obras de las administraciones públicas o de las entidades de derecho público que administren los bienes de aquellas, aceptando por anticipado las excepciones legales al deber de la administración de solicitar licencia municipal para sus propias obras. Así lo han hecho ya la Ley de Puertos y de la Marina Mercante de 1992 y la Ley 13/1996 de Aeropuertos para las obras que se realizan en unos y otros. Posteriormente, la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, obliga al Estado a intentar a estos efectos acuerdos con las administraciones inferiores, pero si estos acuerdos fracasan, prevalece la decisión estatal. Además, para garantizar que los planes autonómicos y los municipales son conformes con las previsiones del Estado sobre la localización de las obras públicas, dispone que la Administración
Administración General del Estado emitirá informes en los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias estatales. Otra cuestión es la de los efectos del nuevo plan de urbanismo sobre lo ya construido. En principio, edificaciones calificadas de fuera de ordenación se respetan y pueden convivir con el nuevo planeamiento, pero al precio de sufrir una suerte de congelación. No podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieran la higiene, ornato y conservación del inmueble, salvo casos excepcionales en que podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de 15 años a contar desde la fecha en que pretendiese realizarlas. Cuando la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo y reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento. En todos estos casos, los arrendatarios tendrán derecho de retorno. Letra D. Legitimación de expropiaciones, reversión. Mayor importancia reviste la legitimación de expropiaciones que sigue a la obligatoriedad y ejecutoriedad de los planes, dada la variedad de funciones que en el urbanismo cumple la expropiación y que van desde su función legitimadora de las obras públicas previstas en los planes a constituir una técnica para la ejecución del planeamiento, pasando por su papel de garantizador de los deberes de los propietarios. El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015 reitera la regla tradicional de que la apropiación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando, habiéndose expropiado unos terrenos en ejecución de planeamiento, este no se ejecuta o un planeamiento nuevo o la modificación del antiguo alteran la finalidad por la que fueron expropiados? ¿Procede la reversión? El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015 admite la reversión con carácter general, pero con numerosas excepciones, que son las siguientes. No procederá a cuando el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido efectivamente implantado y mantenido durante 8 años, o bien cuando el nuevo uso asignado al suelo sea igualmente dotacional público. B. Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio público de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de este. C. Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de urbanización. D. Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes o no levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo. Y por último, E. Cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversión de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa. En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización, procede la reversión cuando hayan transcurrido 10 años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. Por el contrario, no procede cuando del suelo expropiado se segregan su suelo o subsuelo, siempre que se mantenga el uso dotacional público para el que fue expropiado o concurra alguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado primero. Apartado 6. Vigencia, revisión y modificación de los planes, supuestos indemnizatorios.
El texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, de forma supletoria, prescribe la vigencia indefinida de los planes de ordenación, pero al tiempo admiten y reglamentan sus posibles revisiones y modificaciones. La revisión consiste en la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico que inciden sustancialmente sobre la ordenación o por el agotamiento de su capacidad. La revisión implica un examen de la totalidad del plan a fin de verificar si se ajusta o no a la realidad y podrá determinar la sustitución del instrumento de planeamiento existente, aunque también podrá dejarse inalterado porque se estime correcto o modificarse solo parcialmente. Procedía la revisión según el texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 y en términos análogos así lo recoge la legislación urbanística autonómica. 1. Cuando se den las circunstancias de revisión señaladas por el propio plan u otras circunstancias que así lo exigieran. La Ley del Suelo precisa que cuando las circunstancias lo exigieran, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá ordenar motivadamente la revisión de los planes generales y de las normas subsidiarias previa audiencia de las entidades locales afectadas, acordando lo procedente en cuanto a la redacción, estableciendo en uno de rango superior. Y 2. Cuando se produzca el plazo establecido en el propio plan para la revisión. Los demás supuestos de alteración del planeamiento que suponen cambios aislados se consideran supuestos de modificación que pueden ser acordados en cualquier momento con arreglo a las mismas disposiciones que regulan su tramitación y aprobación. Problema de suma importancia es el de responsabilidad administrativa por las lesiones patrimoniales originadas por los cambios de planeamiento. Según el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbanística, procede en los siguientes supuestos. A. Por alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o transcurridos estos si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la administración. Por el contrario, las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil. B. Por la imposición de vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa. C. Por la modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística. D. Por la anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. Y por último, E. La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dotaciones públicas, por el periodo de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente.